Era de noche y un grupo de amigos estaban reunidos tocando y cantando música, cuando algo muy inquietante sucedió. Ferdy Siluk compartió el siguiente video, con la esperanza de que alguien más le confirme si puede ver lo que él está seguro que ve. Antes que nada debes saber que Ferdy es de Indonesia. Él y su grupo de amigos estaban en una reunión y hacían una grabación para el recuerdo. Entonces algo se hace presente en el fondo del video, pasando casi inadvertido. Aku takut hidup tanpa dirimu. Aku tak akan bisa, aku yang bisa gila. Gila kau pergi meninggalkanku. Ferdy tiene solo 5 videos en su canal, todo el contenido es similar, solo amigos cantando y pasándolo bien, a excepción de este misterioso video, no parece una persona interesada en lo paranormal. Sin embargo, el título de este metraje es La aparición más clara de un fantasma Pocong. ¿Estás de acuerdo con él, o tal vez es algo más? El siguiente evento sucedió en un KFC de la Ciudad de México. El misterioso video, que viene intrigando a los espectadores, fue captado por el sistema de seguridad del establecimiento. El video comienza con bastante normalidad. Vemos a un trabajador limpiando el restaurante después de haber cerrado. Sin embargo, la escena se torna bastante extraña en solo un instante. El trabajador de KFC es arrastrado. En un giro totalmente inesperado, el trabajador es jalado con bastante fuerza por alguna entidad invisible. El extraño video viene siendo el foco de todo tipo de especulaciones, con algunos consumidores contando sus propias historias paranormales vividas en ese KFC en particular, y es que definitivamente es un evento bastante intrigante. ¿Tú qué crees que haya sucedido aquí? El usuario de TikTok, García 1978, es un hombre que trabaja en un almacén de autos chatarra. Un lugar donde llegan, en su mayoría, autos siniestrados de terribles accidentes, donde muchas veces los conductores no sobrevivieron. Este hombre asegura que nada pasaba en su trabajo, hasta que un día llegó un auto en particular. ¿Hay alguien ahí? Hello. ¿Quién anda ahí? Hola. Hello. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? No, hombre, no hay nadie aquí. ¿Qué chingados fue eso? ¿Hay alguien ahí? No, hombre, no hay nadie aquí. ¿Qué chingados fue eso? Hola. Hola. Ay, no hay nadie aquí. No, hombre, yo mejor me voy de aquí. No voy a hacer que salga la llorona. Traca. A ver, al otro lado. Hola. Faltan dos. Hay unos vidrios.
Ya ni voy a cerrar la parte, ya me voy. La chingada de aquí. Cuando entra al depósito, se escuchan fuertes golpes, a pesar de estar solo. En su búsqueda, también se pueden oír raros sonidos, difíciles de descifrar. Unos días después algo extraño sucede con uno de los autos. Mira atentamente. Sí, aquí han pasado muchos accidentes feos. Llegan con casi como por mitad. Estoy solo aquí en el trabajo. Miren, les presento al Audi, el perrón. Se los voy a mostrar un poco de adentro. La persona se mató. Ahí tiene unos cuantos agujeros arriba. De adentro pues no tiene nada, está todo, ya tiene, creo tiene como casi 5 años. Ya van para 5 años que el carro está aquí. Siempre lo han querido apachurrar, por eso tiene esas X. ¿Sí ven esas cruces? Lo han querido apachurrar, pero como tiene muchas cosas buenas todavía. Tiene los switches, el volante. Los asientos todavía están... no les quiero enseñar mucho porque ya me borraron un video. Pues sí, así está el carrito. De aquí del interior está... Ay, güey. Ay, güey. Se quiso menear solo. Espérate. Ay, tu chingada madre. Pinche susto me sacaste, man. Todos estos autos están destruidos de accidentes trágicos, el resultado de muchas vidas perdidas. Se dice que la energía de las personas se queda, y algunas veces, los espíritus pueden quedarse atados a un objeto en particular. En este caso un auto. Esta no es la primera vez que este vehículo ha sido visto haciendo lo impensable. Aquí un día lluvioso, trabajando. Holy shit. Se me está yendo el carro, córrele. Córrele, alcánzalo. ¡Ey! ¡Espérate! Se me fue, alcánzalo, ey. Holy shit. Ok, vamos a ir a ver el carro, el Audi que camina solo. Está en el mismo lugar. Que según dicen que lo andaban manejando, que no sé qué pedo. Que a lo mejor el turbo quería no sé qué, ni siquiera pinche turbo tiene. Motor no sirve. Está todo quebrado. Vamos a ver quién lo iba manejando. Está lleno de tiliches. Su pinche madre, sí, no, pues lo iban manejando. ¿Quién? Pues no sé quién. Ahí está el carrito. Quizás el auto se movió por un pequeño declive en el piso, pero eso no explica por qué se mueve tantas veces, especialmente cuando le faltan las llantas traseras. En otra ocasión estaba con su hijo, cuando vieron algo espeluznante, tal vez el causante de estos eventos. Look! You see? No. No, look! I think she's walking! It's a girl! ¿Dónde? You didn't see her? No. I think not. She's walking! You did not see her? ¿Dónde? Yeah! Where'd she go? I don't see her. ¿Dónde? She was like gone. ¿Dónde? She was like right there. You see that truck, that car over here? Ajá. Yeah, right there.
I saw her. A ver, ¿dónde? 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 Right here. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Like on here. ¿Dónde caminó? I saw she went this way. I saw she went at me. I saw she went, but then she disappeared. But then, I think she also went that side too. El niño ve lo que parece ser una mujer extremadamente blanca, con cabello blanco, caminando alrededor de los autos, pero desaparece rápidamente. A pesar de que la buscan, nunca la encontraron, y esta no es un área de fácil acceso. El hombre está seguro de que este es el espíritu de la dueña del Audi embrujado, que aún sigue buscando su vehículo. Pero, ¿tú qué piensas? The M Vegas Style es un canal dedicado a la tecnología. Este usuario no postea nada relacionado a lo paranormal. Solo con este video hizo una excepción por lo extraño que resulta ser. Cámaras de seguridad del exterior de su casa captaron algo bizarro. Vemos cómo un vehículo ingresa a la cochera. Pero algo sucede con las imágenes, está pixeleado, y la mitad de la imagen se pone verde, es como si hubiera algún tipo de interferencia. Mientras el auto entra al garaje, una figura puede ser vista caminando a lo largo de la vereda, hacia la casa. La imagen sigue borrosa, mientras la figura pasa. Entonces, por un segundo la imagen se aclara, revelando algo aterrador. La figura parece estar usando un largo abrigo negro, con un collar blanco, y tiene una pequeña cabeza pálida. La imagen lleva un traje como los médicos de la peste negra. Pero cuando camina se puede ver la sombra. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Por qué la grabación se pixeleó, solo en esa ocasión? De acuerdo con el hombre, revisó las baterías y cámaras, y todo estaba bien. ¿Acaso la figura causó esta extraña falla cuando pasó por las cámaras? Pero, ¿qué o quién es? ¿Qué crees que haya sido captado? ¿Será algo paranormal o existe una explicación para esta misteriosa figura? Este extraño video es parte de una exploración hecha por Omar Gash TV, quien es muy popular en la plataforma. Él alega que lo que vamos a ver a continuación es un avistamiento real, sea así o no, no hay duda de que es algo que nadie quisiera encontrar en medio de la noche.